Gracias, Paula, por la presentación y muchas gracias a ustedes por su presencia y estar aquí. Y bueno, en los siguientes minutos les voy a comentar sobre un reporte de la experiencia que tuvimos en pacientes con cáncer gástrico tratados con segunda línea con ramucirumab en pacientes mexicanos. A manera de introducción, bien sabemos que el cáncer gástrico constituye un problema epidemiológico que desgraciadamente el número de casos en nuestro país y en el mundo está en incremento y que es una de las neoplasias digestivas más letales. Que si bien el tratamiento de estándar o el tratamiento curativo es la cirugía, no siempre es posible en estos pacientes porque la mayoría se presentan en estadios avanzados y aún así los pacientes llevados a cirugía tendrán una recurrencia a 5 años, lo cual va a significar que van a requerir un tratamiento paliativo con limitada supervivencia a 5 años. Por otro lado, hemos sabido, entonces, a lo largo de las pasadas décadas se ha caminado un poco en la mejoría de la supervivencia en estos pacientes y esto se ha debido a la introducción de quimioterapia citotóxica así como tratamientos biológicos, con lo cual en el mejor de los casos los pacientes pueden alcanzar una supervivencia con 2 líneas de tratamiento de 16 a 18 meses y también sabemos que los pacientes que obtienen un mejor beneficio se ha asociado ya con algunos factores clínicos bien definidos. Sin embargo, pese a que se ofrece un buen tratamiento o una primera línea de tratamiento, un 40% de estos pacientes va a tener progresión de la enfermedad. Sabemos que la segunda línea disminuye el riesgo de muerte, pero aún así es necesario crear e identificar aquellos mejores respondedores que van a obtener un mejor beneficio para crear las mejores estrategias de manejo. Para lo cual se diseñó un estudio retrospectivo, observacional, multicéntrico, valorando los pacientes que recibieron este fármaco posterior a su aprobación durante el año 2016. Se hizo mediante una encuesta en la cual se diseñó en base a las variables principales que ya se habían reportado en los estudios que dieron aprobación a ramucirumab y el criterio fue que hubiesen sido pacientes tratados en segunda línea con ramucirumab. Los objetivos fueron describir las características epidemiológicas de nuestra población, nuestra experiencia, valorar el número de ciclos de tratamiento, así como la eficacia en cuanto a la tasa de respuestas, el periodo, la supervivencia media y el perfil de toxicidades. En cuanto a los resultados, tenemos en esta tabla, se describen principalmente las características basales de los pacientes. Vemos que el promedio de edad es de 56 años, asimismo la mayoría de los pacientes fueron con un buen estado funcional y algo importante es que la carga tumoral estaba presente con más de 3 sitios de metástasis hasta en un 50% de los pacientes y en estos cabe mencionar que era importante la carcinomatosis y la citis. En cuanto a las características demográficas, como mencionaba, el promedio de edad de nuestra población fue de 56 años, con un rango de 28 a 71 años, lo cual es menor que incluso a lo reportado en la literatura, que la media está entre 60 a 65 años, y por otro lado también tuvimos un 33% de pacientes que tenían una edad entre 28 a 50 años. En cuanto al género, realmente no hay diferencia con lo que reporta la literatura, la mayor proporción de pacientes se dio en el sexo masculino y en cuanto a las características histopatológicas predominó la histopatología difusa en un 51%, seguido por el fenotipo intestinal en un 39% y la mayoría fueron considerados grado 2 y grado 3. Los pacientes, en cuanto a su nivel de actividad funcional, como ya mencionaba, la mayoría eran ECOG 0 y 1 y no se incluyeron pacientes para estos tratamientos con un ECOG 3. Los principales sitios de metástasis en cuanto a la distribución fue el hígado, la afección a peritoneo, seguido por ganglios en retroperitoneo, también la presencia de ascitis y un 49% de los pacientes tenían afección en 3 sitios de metástasis o más. Cabe mencionar que la dosis de ramucirumab se dio a 8 miligramos cada 2 semanas, el promedio de ciclos fue de 4, con un rango de 2 a 7 y la mayoría de los pacientes, un 97%, recibió paclitaxel y ramucirumab y solamente un 3% recibió la monodroga con antiangiogénico. Hubo retrasos en el tratamiento en 13 de 58 pacientes, lo cual constituye un 22%, la toxicidad grado 3, grado 4 se reportó en un 20% de los pacientes
Las principales toxicidades fueron la neuropatía, la neutropenia y seguida por la hipertensión. En cuanto al beneficio, su eficacia determinado por las respuestas, se reportó un control de la enfermedad dado por la enfermedad estable, principalmente la respuesta parcial y la respuesta completa en un 87% de los pacientes. El principal beneficio se vio manifestado por la mejoría en el control del dolor, los pacientes tuvieron aumento del apetito e incremento de peso, como aquí se demuestra. La supervivencia libre de progresión se determinó 4 meses la media, con un rango de 2 a 7 meses. Y algo importante fue que aquellos pacientes que tenían un mejor ECOG, estos demostraron una mejoría en la supervivencia libre de progresión, determinando hasta 5 meses en los pacientes con un mejor nivel de actividad funcional y hasta 3 meses con aquellos que tenían un ECOG de 2. Bien sabemos que el parámetro del nivel de actividad funcional de los enfermos es un parámetro que correlaciona con la supervivencia media de los pacientes, como se describe en este estudio italiano. Por otro lado, también la respuesta al tratamiento, aquellos pacientes que alcanzaron una respuesta parcial o completa también demostraron una mejoría en la supervivencia libre de progresión. El número de sitio de metástasis, aquellos pacientes tenían un mayor deterioro, los que tenían un mayor número de metástasis, aunque esto no fue estadísticamente significativa. Y algo muy importante que nosotros encontramos, que esto generalmente no está incluido en las escalas pronósticas, es la pérdida del peso. Nosotros determinamos que aquellos pacientes con una pérdida de peso mayor al 10% en el mes previo del tratamiento tenían una peor supervivencia comparado con los cuales no reportaban esta pérdida de peso. En la literatura hay un estudio únicamente con pacientes asiáticos en los cuales confirma estos hallazgos y ellos toman como punto de corte una pérdida de peso de 3 a un 5% cuando inician la segunda línea de tratamiento. Asimismo, la respuesta que hayan tenido a la primera línea también correlaciona con la supervivencia libre de progresión, aunque bueno, por el tamaño de la muestra esto no nos dio una significancia estadística importante. Y dentro de los hallazgos relevantes que nosotros encontramos es que en nuestra población, de los 58 pacientes analizados, la mayoría de los pacientes tenían un nivel de actividad funcional 0,1. Las principales toxicidades se reportaron en un 20% de los pacientes, el beneficio clínico en un 87% de los pacientes, lo cual es concordante con el estudio fase 3 que dio aprobación a este fármaco en segunda línea. Reportamos una supervivencia libre de progresión de 4 meses y que los mejores resultados y que obtuvieron este beneficio es en aquellos pacientes que tienen unas características clínicas como es el buen nivel de actividad funcional de los enfermos, los pacientes que tienen un menor número de sitios de metástasis afectados y los que conservan el peso. Dentro de mis conclusiones y lo que pudimos observar en el grupo, bueno, en definitiva, pues los que nos dedicamos a esto y la mayoría que han tratado pacientes con cáncer gástrico, desgraciadamente es algo muy complejo. Las segundas líneas pues no tienen más de 4 años que se han introducido, pero sin embargo hay un grupo de pacientes que pueden mostrar un máximo beneficio. Es necesario determinar cuáles son estos factores para obtener unos mejores resultados y así poder optimizar las líneas subsecuentes de tratamiento. Cabe mencionar, bueno, pues tiene sus limitaciones por el pequeño número de pacientes, es un estudio retrospectivo, tampoco pudimos tener una validez externa, puesto que las encuestas se enviaron a nuestros compañeros, las revisamos y bueno, considerando también que bueno, esto es un nuevo fármaco de reciente introducción y que no está disponible aún en todos los centros. Por último, bueno, agradecer a ESMEO por la formación de estos grupos cooperativos, por este espacio. También agradecer mucho, sobre todo a los pacientes, a las instituciones y pues al apoyo de Lili por realizar y aportar también el uso expansivo de este fármaco. Y sería todo, gracias.